Hola, muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, de acuerdo al lugar donde se encuentren. Gracias por acompañarnos en nuestro canal Mastae, por una nueva tierra. Hoy los invito a hablar y a conocer más del corazón. ¿Sabías que lo primero que se forma en nuestro cuerpo es el aparato cardiovascular? Sí, el corazón comienza a formarse inmediatamente después de la fecundación y culmina a las 12 semanas, o sea, a los 3 meses de vida. ¿Cuál es el origen de nuestro corazón? Se origina a partir del mesodermo, como un tubo cardíaco primitivo que luego va adoptando la forma de una S, y a los 22 días de vida se pliega sobre su propio eje, quedando conformadas finalmente las 4 cavidades. Sus latidos se escuchan ecográficamente a partir de las 6 semanas de gestación. Desde que emite su primer pálpito, nunca más se detiene. Su trabajo es incansable. Late de 70 a 90 veces por minuto, unas 100.000 veces al día. El corazón se encuentra ubicado en el mediastino medio, entre los pulmones y las pleuras, envuelto en pericardio. Es de tamaño algo mayor que un puño cerrado. Una formación anatómica fundamentalmente muscular, hueca, tabicada y valvulada que conforman 4 cámaras. Su función es la de recibir y evacuar la sangre que debe circular por todo el organismo. Estas 4 cámaras son 2 aurículas y 2 ventrículos. Las aurículas están separadas entre sí por un tabique interauricular y los ventrículos por un tabique interventricular. Entre la aurícula y el ventrículo hay una válvula llamada auriculoventricular. A las aurículas llegan las venas y de los ventrículos salen las grandes arterias. Entre el ventrículo y su salida arterial existe una válvula llamada semilunar. El corazón se divide en derecho e izquierdo, aurículas arriba, derecha e izquierda, y ventrículos abajo, derecho e izquierdo. Las paredes de las cavidades cardíacas se constituyen desde lo superficial a lo profundo por el pericardio. Es una membrana cerofibrosa que envuelve al corazón y a los grandes vasos que llegan o emergen de él. Es fibroso y resistente, de color blanco mate, diferenciándose de las hojas pleurales. Tiene 2 porciones. La fibrosa es la más superficial, que envuelve en forma de saco al corazón, manteniéndolo fijo y proporcionando protección.
La porción serosa, conocida como epicardio, se amolda perfectamente al corazón, muy delgada, como guante de cirugía, prolongándose hacia los grandes vasos. Entre las dos hojas, visceral y parietal, existe un espacio virtual llamado cavidad pericárdica, en el que existe una fina película de líquido seroso que actúa como lubricante y facilita los movimientos del corazón dentro del saco pericárdico. Este espacio virtual puede hacerse real en casos patológicos, como por ejemplo derrames, sangrados, supuraciones. El epicardio es la membrana visceral del pericardio, que recubre gran parte de la superficie externa del corazón y el nacimiento de los grandes vasos, y es por donde circulan los vasos sanguíneos mayores. El miocardio, músculo cardíaco, elemento contráctil que impulsa la sangre. El endocardio es una membrana conjuntivo endotelial que tapiza la superficie interna del corazón. Y las paredes septales están revestidas en ambas caras por endocardio y formadas por miocardio o tejido conectivo, según el sitio por donde discurran las ramificaciones del sistema de conducción. Las válvulas atrioventriculares, que del lado derecho del corazón se denomina tricúspide y del lado izquierdo se denomina mitral, separan las respectivas aurículas de los respectivos ventrículos e impiden que durante la contracción sistólica y ventricular la sangre vuelva o refluya hacia la aurícula. Gracias al sistema de cuerdas y músculos papilares o tendinosos que impiden que éstas se inviertan durante la contracción máxima de los ventrículos, razón por la cual se les denomina válvulas activas. Estas valvas tienen una estructura membranosa constituida por tejido conectivo envuelto en endocardio, distinguiéndose una cara atrial lisa y una cara ventricular rugosa donde se insertan las fibras tendinosas de los músculos papilares. Además, las válvulas arterial de salida, como la aórtica y pulmonar, impiden que la sangre que pasa a la arteria retroceda al ventrículo cuando éste se relaje durante la siástole. Las venas traen toda la sangre desoxigenada por la aurícula derecha y el ventrículo derecho, a través de una válvula, hace que esta sangre no retroceda, avance para poder llegar, a través de una contracción, hacia los pulmones y ser oxigenada. Luego vuelve a la aurícula izquierda. Esta aurícula izquierda funciona de la misma manera, irriga toda esa sangre oxigenada ya en el ventrículo izquierdo. El corazón se contrae por un estímulo eléctrico del sistema de conducción celular, que tienen la capacidad de determinar la frecuencia cardíaca. Este estímulo inicia en el nodo sinusal, continúa en el nodo auriculoventricular y luego el haz de His, con sus ramas derecha e izquierda, también con el sistema de fibras terminales de Purkinje. El nodo sinusal es un centro ovalado de 1 o 2 centímetros de largo y medio centímetro de ancho. Se encuentra en la unión de la entrada de la vena cava superior a la aurícula derecha, a nivel del subepicárdico, y es el núcleo cerebral propio donde se dispara el impulso cardíaco. Sus células producen las cargas eléctricas para el movimiento diástole y sístole, y de una forma automática se despolarizan en frecuencia superior a lo que hacen otras células dotadas de automatismo y localizadas en lugares más inferiores del sistema de conducción. En la sístole, el corazón se contrae para enviar la sangre hacia las grandes arterias y durante la diástole se relaja para llenarse de la sangre para la eyección posterior. Los tractos intraarteriales específicos para la conducción del impulso desde el nódulo sinusal al nodo auriculoventricular son 3. El tracto anterior o de Bachmann, el tracto medio o de Wickenbach, el tracto posterior o de Torel.
El corazón, siendo un simple músculo de carne, es más que esto. Dentro de él late el aliento de vida. Es un conocimiento limpio de sabiduría eterna, cifrado dentro de este corazón, de toda una bomba muscular que posee una inteligencia propia, radicada en millones de células cardíacas, que laten en sintonía entre sí y con el universo. Este tejido neuronal de células nerviosas especializadas, parecidas, según la ciencia, a las neuronas del sistema nervioso central, pero más potentes. Es responsable del inicio y conducción continuada del impulso cardíaco, pulsar que genera el latido normal, que se asemeja a un destello veloz, como el del rayo, consistente en seguir al nodo sinusal, cerebro del corazón, el que es ante este cuerpo un diminuto grupo de partículas apilladas, parecidas a soles dentro de un universo, del que las restantes células del corazón esperan el momento exacto de arrancar y detener de continuo, creando así el palpitar. Ese cerebro en cada destello activa un sistema muy complejo que funciona de manera independiente a nuestra corteza cerebral. Esta red que se activa es una red de comunicación con el cerebro y el resto del cuerpo, mediante un campo eléctrico de información bioquímica y hormonal. Esta comunicación que se despierta también activa un campo electromagnético que es 5000 veces más intenso al del cerebro. Queda claro que es nuestro corazón el primero, el que trata la información que recibimos a través de nuestros 5 sentidos y después esa información pasa a la corteza cerebral. Al conocer esta información, el ser humano debe saber que tiene que utilizar este cerebro del corazón. Para eso debe lograr tener un estado de calma, sentir amor, lograr tener coherencia, porque esa coherencia lo armoniza con todo lo creado, porque despierta una inteligencia superior que al activarse permite comprender la realidad exacta como es, ya sin las emociones de las memorias guardadas del pasado. Comenzamos a tener una percepción exacta de la realidad. Cuando logramos esta coherencia, se despierta un centro superior de percepción en nuestro cerebro craneal. En verdad, podemos darnos cuenta que cuando estamos alterados, el ritmo del corazón también se altera, alterando todo nuestro cuerpo, nuestra presión, nuestra respiración y todos los otros sistemas que acompañan al ritmo cardíaco. Se ha demostrado que los patrones rítmicos de los latidos del corazón cambian cuando experimentamos emociones diferentes, y estos cambios modifican el campo electromagnético. El corazón tiene su propio sistema nervioso intrínseco que puede percibir, sentir, recordar y procesar información, y es independiente del cerebro. Siempre pensamos que el sistema de entrada de información está por completo en el cerebro. Pero ahora estamos descubriendo que el corazón recibe información en primer lugar y luego la transmite al cerebro. Algunos estudios han demostrado que el corazón reacciona más deprisa que el cerebro a estímulos externos. Uno de los estudios más recientes que hicimos en nuestros laboratorios fue el que acabamos titulando La electrofisiología de la intuición. Anteriormente se habían realizado otros estudios que mostraban que el cuerpo reaccionaría de tal modo que prevería un hecho futuro si ese acontecimiento fuera emocionalmente importante y relevante para esa persona.
A los participantes se les colocaron sensores para registrar su actividad cerebral, cardíaca y las interacciones cardíaco-cerebrales. La persona se sentaba frente a un ordenador, se apretaba una tecla y luego nosotros registrábamos los datos fisiológicos y de 6 a 8 segundos después se le mostraba una fotografía. La fotografía podría ser de los dos extremos opuestos del espectro emocional. A los participantes se les enseñaron fotografías de víctimas de accidentes de coche, de serpientes atacando y otras imágenes perturbadoras. En el extremo del espectro, las fotos incluían flores o atardeceres. Las fotografías se asignaban aleatoriamente para que las vieran los participantes. La clave aquí está en que el ordenador asignaba la fotografía y qué tipo de fotografía después de que los datos ya se hubieran registrado. Así que era imposible que el investigador supiera de antemano qué fotografía sería. Ni siquiera lo sabía el ordenador. Los resultados fueron sorprendentes. El cuerpo reaccionaba incluso antes de que apareciera la fotografía. Descubrimos no solo que el cuerpo reaccionaba antes del estímulo, antes de ver la fotografía, como si la predijera, sino que era el corazón el que reaccionaba primero. La respuesta del corazón no solo era más rápida, sino que la señal que enviaba al cerebro variaba dependiendo del contenido emocional de la fotografía. Al observar las señales que el corazón enviaba al cerebro, vimos que el corazón mandaba distintos mensajes al cerebro dependiendo de la siguiente foto que fuera a aparecer. Después se veía una reacción cerebral, después una reacción corporal, que era cuando se hacía consciente. Así que el flujo de esta información intuitiva es corazón, cerebro, cuerpo. Después ha de haber una reacción corporal para que seas consciente de ella. Lo que revelan estos experimentos está cambiando nuestra concepción básica de cómo funciona el cuerpo humano. Parece como si el corazón y luego el cerebro tuvieran acceso a un campo de información no limitado por el tiempo y el espacio. Esto hace referencia a la holografía cuántica o física cuántica, y eso ya lo sabíamos. Por fin estamos empezando a hallar el modo de demostrar que si tenemos un sistema energético o electrónico, y que es fundamental, que no está limitado por el tiempo y el espacio. Hasta aquí, todo lo entregado con relación a nuestro corazón. Entonces, ya comprendemos que el corazón, aunque es el primer órgano biológicamente en formarse a los 18 días de la concepción, es más que un músculo. Entonces, el corazón contiene y tiene unas leyes. Leyes como el amor, la bondad, la misericordia, el perdón, que los patrones rítmicos de los latidos de nuestro corazón obedecen, pues al experimentar emociones libertarias, como son las lágrimas que experimenta una mamá al ver nacer a su bebé, generan un patrón en el ritmo cardíaco coherente, suave, ordenado. Así resonamos y transmitimos ese amor, esa paz y esa armonía, manifestando esta gran inteligencia superior que viene desde el principio de la creación. Entonces, de estas leyes estaremos hablándoles en los próximos capítulos. Si quieres saber más, no te puedes perder nuestro próximo encuentro aquí en tu canal Mastai, por una nueva tierra. ¡Te esperamos!